Saludos para todos los asistentes virtuales a las jornadas técnicas online sobre financiación y ayudas para la innovación y la bioeconomía en empresas agrarias, alimentarias y forestales, que organiza la Red de Innovación Rural. Mi nombre es José Andrés Antón, soy el responsable de deducciones fiscales por actividades de I+D+I y coordinador de proyectos regionales y nacionales en Proyecta, y la píldora formativa que me dispongo a impartir consiste en las deducciones fiscales por actividades por I+D+I. Se trata de un incentivo fiscal al que puede optar todo tipo de empresas independientemente del tamaño o sector de dicha empresa, con lo cual se trata de una herramienta muy potente. El beneficio que se puede obtener con este incentivo sería un 25% de la deducción sobre el presupuesto deducible, que más adelante veremos en qué consiste y qué conceptos recoge, o un 12% por actividades de innovación tecnológica. Es importante recalcar que ese 25% de deducción por actividades de investigación y desarrollo se podría incrementar hasta un 42% dependiendo del gasto que la empresa haya hecho en los 2 años anteriores en actividades de I+D+I. Es decir, a ese 25% de deducción por actividades de I+D+I se le puede añadir un 17% de deducción adicional del exceso de la media sobre la deducción que haya tenido en los 2 ejercicios fiscales anteriores. Bien, creo que ahora ahora podríamos decidir las definiciones de I+D, es decir, investigación y desarrollo, y de innovación tecnológica. Aunque todos tenemos en nuestra cabeza una idea de qué es la investigación, qué es el desarrollo y qué es la innovación tecnológica, realmente hay un Real Decreto en el que ya vienen recogidos esos conceptos. Y entonces es al Real Decreto que tenemos que acogernos en caso de querer deducirnos por esas actividades. Textualmente en el Real Decreto, la definición de investigación sería: se considera investigación a la indagación original planificada que permita descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Por otra parte, desarrollo, que tendría la misma deducción que investigación, sería la definición, la aplicación de los resultados de dicha investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Luego, más adelante, matizaremos un poco esta definición. Se considera también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que estos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. Por último, también se considera actividad de investigación y desarrollo la creación, combinación y configuración de software avanzado mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos mejorados sustancialmente. Se asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso a los servicios de la sociedad
de la información a las personas con discapacidad cuando se realice sin ánimo de lucro. En esta definición de investigación y desarrollo no se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el mantenimiento del software o sus actualizaciones menores. Textualmente, según lo que está recogido en el Real Decreto, el concepto de innovación tecnológica sería el siguiente. Se considera innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones desde el punto de vista tecnológico difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. Esta actividad también incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los proyectos de demostración inicial o proyectos pilotos, incluidos los relacionados con la animación y los videojuegos y los muestrarios textiles de la industria, del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. Bien, una vez recogido lo que es la definición de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica según el Real Decreto, un pequeño resumen podría ser que investigación sería únicamente descubrir nuevos conocimientos o una superior comprensión en el ámbito científico. Podríamos asimilar desarrollo tecnológico a lo que sea un desarrollo hecho por una empresa para obtener un nuevo producto, un nuevo proceso o una mejora tecnológica sustancial del producto o del proceso. La diferencia con innovación tecnológica es en algunos apartados un poco confusa, con lo cual lo que está aceptado y se suele hacer es asociar la actividad de desarrollo tecnológico a un producto, proceso o mejora de cualquiera de ellos que sea una novedad objetiva en el sector, mientras que la innovación tecnológica sería una mejora subjetiva a nivel de la empresa. Es decir, aunque los competidores ya tengan una solución parecida, se considerará una actividad de innovación tecnológica siempre y cuando sea una mejora tecnológica para la empresa en cuestión que quiere aplicarse las deducciones fiscales, lo cual llevaría consigo la deducción de un 12% del presupuesto deducible. ¿Cuál sería el presupuesto que nos podemos deducir o cuáles serían los gastos deducibles por actividades de I+D+I? Tendríamos una partida de personal en el que incluiríamos el coste para la empresa tanto por el salario bruto del trabajador como los costes de la seguridad social que supone para la empresa. Una partida de materiales, una partida de activos. Esos activos podríamos incluir en el presupuesto únicamente la amortización que se realice en el ejercicio fiscal en el que queremos deducirnos. Y es importante que esos activos pueden haber sido comprados con anterioridad al inicio del proyecto, siempre y cuando su uso efectivo sea en el proyecto y con el tanto por ciento correspondiente según los desarrollos que vaya a realizar la empresa.
Y por último, podríamos incluir una partida de colaboraciones externas o subcontrataciones. Sí que es importante que todos estos gastos tienen que estar realizados en el ejercicio fiscal en el que nos queremos deducir y contabilizados en el mismo, ya que se suele aplicar el criterio contable de devengo. El instrumento de las deducciones fiscales aporta unas ventajas muy importantes que podríamos resumir a continuación. Es compatible con cualquier tipo de subvención o crédito recibido para el desarrollo del mismo proyecto. El único requisito es que las subvenciones se minoren a la hora de aplicar la deducción fiscal. O bien, luego, referente a los créditos, depende si la empresa los trata fiscalmente como un crédito o bien como una subvención neta equivalente, en cuyo caso se haría la misma minoración. La empresa dispone de 18 años para su aplicación y además es posible la aplicación de deducciones fiscales generadas en ejercicios fiscales al año anterior al año en curso. Existen varios mecanismos para poder aplicarse la deducción por actividades de I+D+I, aunque cada uno ofrece diferentes niveles de seguridad. En primer lugar, una empresa podría realizar una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Y la respuesta que diera la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda respecto a esa consulta sería vinculante, pero no se puede recurrir en ningún caso. Esta vía es la que menos utilizan habitualmente las empresas, ya que corre el riesgo de que si se trata de una consulta técnica sea evaluada por personal de la Dirección General de Tributos, que tiene una formación menos técnica y quizás no entienda perfectamente la complejidad o el motivo de la consulta técnica. Con lo cual, hace ya alrededor de 15 años se puso en marcha otro mecanismo que da total seguridad para aplicar la deducción fiscal, que es mediante el informe motivado vinculante. Este mecanismo consiste en que la empresa prepara su expediente con una memoria técnica explicativa del proyecto y de las actividades que ha realizado en el ejercicio fiscal en curso, una memoria económica en la que viene el presupuesto, así como los materiales, como los documentos justificativos de dicho presupuesto, y una parte más administrativa de anexos. Toda esta documentación o expediente se envía a una entidad certificadora acreditada por ENAC, que es la que evalúa la naturaleza del proyecto, emitiendo una calificación de investigación, desarrollo, innovación tecnológica o incluso mixta por actividades, y además certifica la necesidad de el gasto que considere oportuno para la realización del proyecto. Esta evaluación técnica se realiza por un experto independiente, que normalmente suele ser una persona muy cercana al ámbito universitario. Se trata de un proyecto bidireccional en el que la entidad certificadora se comunica constantemente con la empresa en caso de que hubiera necesidad de ampliar información o bien de necesitar alguna aclaración de la documentación presentada. A la finalización del proceso, la entidad certificadora emite un informe técnico y un certificado que se sube
a la aplicación del Ministerio, el cual revisa dicha documentación y emite lo que se llama el informe motivado vinculante, en el que reafirma el informe técnico y el certificado de la certificadora y permite a la empresa una deducción con total seguridad. Y por último, otra vía que tienen las empresas para poder aplicarse la deducción por actividades de I+D+I es la deducción autoliquidativa. La empresa puede preparar el expediente con su memoria técnica, con su memoria económica, con sus anexos, y en lugar de enviarlo a una certificadora, esperar la posible revisión o aclaraciones por parte de algún inspector. Esta documentación, por lo menos desde Proyecta, que generamos es la misma que enviaríamos a la entidad certificadora, pero es un mecanismo que ya no ofrece un 100% de seguridad. El mecanismo de deducción por informe motivado vinculante nos da un 100% de seguridad y sería el recomendable para poder deducirnos por las actividades, pero tiene un inconveniente, que es que suele tener un coste la certificación en el entorno de los 2.500, 3.000 euros por proyecto aproximadamente. Entonces, ahí la empresa tiene que hacer sus cálculos sobre cuál es la deducción que espera obtener con su proyecto, pensando a priori si puede ser calificado como innovación tecnológica o como investigación y desarrollo tecnológico, y en ese momento, descontando lo que es el coste de la certificación, ver cuál es la mejor vía para aplicarse la deducción. El informe motivado, además, aporta otros beneficios a las empresas, como son la obtención automática del sello de PYME Innovadora. Este sello de PYME Innovadora, aparte, permite a las empresas compatibilizar el instrumento de la deducción fiscal por actividades por I+D+I con las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador en exclusiva, que consistiría en una reducción del 40% de las cuotas a la seguridad social que paga la empresa por ese investigador. Es decir, solo y únicamente para pymes innovadoras, un investigador podría dedicar parte de su tiempo a participar en un proyecto de I+D para el que se solicita informe motivado y parte de su tiempo a otras actividades tecnológicas que también pueden ser calificadas como o encuadradas dentro de la definición de innovación, desarrollo o investigación, y que pueden hacer que el investigador dedique todo su tiempo a esas actividades de I+D que le permiten deducirse de las cuotas de la seguridad social. Aparte, el sello de PYME Innovadora permite el acceso a las líneas de financiación de ICO y participar en la compra pública innovadora. Bueno, como vemos, las deducciones fiscales por actividades por I+D+I es un instrumento muy potente, pero que está infrautilizado sobre todo por las pymes. Muchas veces, y nosotros lo vemos habitualmente desde Proyecta, cuando vamos a hacer un diagnóstico tecnológico de las actividades que una empresa ha realizado susceptibles de poder aplicarse la deducción fiscal, una respuesta típica que nos encontramos es que aquí no hacemos nada de I+D+I. Pero, sin embargo, estamos viendo que el marco fiscal es muy amplio e incluso para deducirse de actividades de innovación tecnológica únicamente es necesaria una novedad subjetiva para la empresa. Es decir, no necesitan ni siquiera ser novedad a nivel sectorial, por lo cual puede ser
fácil para ciertas pymes que desarrollan proyectos poder optar al menos a un proyecto o una deducción por innovación tecnológica. Luego ya tienen que ver cuál es el mecanismo más interesante para poder deducirse de esas actividades. Y otra respuesta que también solemos obtener de las pymes es que no queremos líos con Hacienda. Bueno, hemos visto que esto necesariamente no tiene que ser así, porque aparte de la deducción autoliquidativa, cualquier pyme puede optar por la vía del informe motivado vinculante, que da un 100% de seguridad a la hora de deducirse. Por último, para solicitar el informe motivado vinculante es necesaria una serie de requisitos. Ahora, por ejemplo, nos encontramos a finales de 2020, con lo cual, una vez que finalice el año, podríamos empezar a pensar en la deducción por actividades de I+D+I que la empresa haya realizado a lo largo del año 2020. Para la solicitud del informe motivado vinculante es requisito indispensable realizar la solicitud de dicho informe motivado vinculante antes del 25 de julio para todas aquellas empresas que su ejercicio fiscal sea coincidente con el año natural. En caso de que el año natural esté desplazado en el tiempo, pues ese desplazamiento en el tiempo lo añadiríamos a la fecha tope de solicitud. Esta solicitud puede ser incompleta o puede ser con el expediente completo. En caso de ser una solicitud incompleta, es imprescindible que la solicitud se complete antes del 31 de diciembre, teniendo en cuenta que el proceso de certificación puede durar en el entorno de los 2-3 meses. En este sentido, es importante también recalcar pues, que es importante trabajar con un cierto margen de tiempo en el caso de que queramos optar por el informe motivado vinculante, y también es importante saber que esa solicitud de informe motivado vinculante no compromete a la empresa a completar la solicitud hasta el final, sino que podría desistir sin ninguna penalización en cualquier momento. Bien porque esas actividades que se han identificado pues realmente no son tan innovadoras como parece a la hora de profundizar en ellas, o bien porque los gastos asociados una vez que ha finalizado el año no son tan relevantes como para poder deducirse de esas actividades. Por último, destacar que el ICE, el Instituto de Competitividad, tiene una línea de ayudas para todas las empresas que quieran preparar una solicitud de informe motivado, en la que se subvenciona en torno a un 65% los costes de consultoría para la preparación de esas solicitudes y el coste de certificación del proyecto como paso previo para la solicitud del informe motivado. Bueno, con esta exposición terminaría la píldora formativa de deducciones fiscales por actividades por I+D+I. Animaría a todas las empresas que estén interesadas en aplicar este incentivo que contactara con nosotros para mayor información o bien para cualquier pregunta que tengan acerca de si consideran que sus actividades puedan o no ser considerables como actividades deducibles. Entonces, el teléfono al que pueden dirigirse sería el 983-393-280, que sería el general de Proyecta, o mi móvil, que sería el 661-248063.
o mi correo electrónico, que es jaanton@proyectaconsultoría.es.